9:30 de la noche. Adivinen quién va a empezar a hacer su maleta a las 10 de la noche. Pero mañana nos vamos a Londres. Pues sí, señores y señoras, estoy pocholeto, pero que mañana nos vamos. Nos vamos con Valentina a Londres y no os creáis que no hemos hecho nada durante todo el día. Yo no he parado, pero aún nos faltan todos los estilismos. Y hemos pensado empezar este blog ahora para que veáis un poco el before, porque considero que nosotros somos personas que le ponemos mucho énfasis al estilismo, sobre todo porque tenemos que sacar vídeos en TikTok con un estilismo para promocionar la colonia y le damos mucha importancia. Vamos a cenar antes que nada, porque si no, sobre todo, esta señora de aquí no es capaz de rendir y de ponerse a hacer la maleta ni nada sin estar de mal humor. Y luego nos acompañáis a hacer la maleta. Bienvenidos al armario, a nuestro vestidor. Vamos a preparar los looks y sobre todo vamos a preparar el look del evento principal, que ha de ir en torno a estos dos perfumes, a estas nuevas fragancias de la línea Born in Roma, que se llama Purple Melancolía. Lo que nos han dicho es que hemos de hacer un look lila. Bueno, que tenga un toque de lila y luego que sea de los 2000s también, del año 2000. Y elegante, pero sin Elegante. disfrazarte. Eso es. Prueba número 1. Prueba número 1. Prueba número 2. Este traje realmente es precioso. Y he puesto este chaleco que no es del traje, o sea, no es un 3 piezas este traje, pero la verdad que queda bastante bien. Y luego mi toque púrpura era este pañuelo, que me lo he puesto con un pasador y lo llevaré así para dar mi toque lila. Pequeña pausa, que aquí hay un pequeño problema. Nada, que parezco el hijo de Andrea, que decide aquí vestirse con unos taconazos. No hemos de sentirnos inseguros por nuestra diferencia. Yo sé que no somos una pareja tradicional ahora mismo, estéticamente bonita, con esta diferencia de altura, pero es lo que hay. De verdad que es muy incómodo esto. Así. Mira que yo no suelo tener inseguridad con mi altura. Y cuando Andrea no lleva tacón, que también es un poquito más alta que yo, Claro, no pero me yo no importa. puedo toda la vida no llevar tacón. Ya lo sé, pero también es un evento en el que vamos juntos. Esto es un poco... es raro. Al final no voy a llevar las botas de tacón. Vamos a finalizar la noche escogiendo un par de looks más que nos faltan para rellenar los días. Nos vemos mañana de camino a Londres. Adiós, Andrea, es que me quieres mucho, ¿verdad? Hasta mañana. It's now 19 minutes past 1 in the afternoon, 1 hour behind Barcelona. Please remain seated with your seatbelt secure fastened until the fasten seat button has been switched off. You may now make and receive calls, as well as use of data services on your handheld electronic devices. When it is safe with your seat, please take care when opening the overhead locker as items may have moved and could fall out and cause injury. Before leaving us today, please make sure you have all your personal belongings with you, and remember that smoking is not allowed until you reach the smoking designated area. Here, if is outside the terminal building. Valentino, Valentino, Valentino. Voy a hacer un esfuerzo consciente este viaje para disfrutar y estar presente, porque al final del día, cuando son viajes de trabajo, Diego y yo obviamente queremos hacer las cosas lo mejor que podemos dentro del mundo de creación de contenido y bueno, en muchos trabajos, pero en nuestro caso, en el trabajo que tenemos, solemos ser muy autoexigentes y hablo ahora mismo, creo que por Diego y por mí, con nuestro contenido, la calidad de nuestro contenido, el performance de nuestro contenido, y no es cada día que tienes viajes chulos como estos. Así que yo personalmente me he creado mucho estrés y mucha ansiedad viniendo aquí, queriendo llegar a hacer muchas cosas, a tener muchas ideas,
a producir muchos vídeos y muchos reels y muchos TikToks y solo estamos 48 horas en Londres. Entonces lo más importante es el contenido que hemos de hacer para Valentino. Al otro ya veremos si llegamos. Me gustaría también hacer contenido orgánico para mi Instagram, para mis reels. Y todo esto suena como, ay Andrea, te tienes que hacer vídeos, qué tontería. Lo sé, no estamos salvando el mundo. Pero dentro de esta profesión que hemos escogido, muchas veces siento que me defraudo a mí misma cuando no llego a ciertos números de visitas, cuando no llego a hacer lo que en mi cabeza yo quería, cuando tengo vergüenza en la calle y acabo no grabando y acabo no haciendo lo que tengo que hacer solo porque tengo vergüenza de qué dirán de mí. Que eres demasiado dura contigo mismo y yo te entiendo porque me dedico a lo mismo y yo soy muy autoexigente también y quiero hacerlo lo mejor posible. Lo que sí que te he dicho otras veces es que hay ciertas cosas que están a nuestro alcance y hay otras que no, o sea, que no dependen de nosotros. No depende de nosotros que un contenido vaya mejor que otro. Nosotros siempre vamos a poner lo máximo por nuestra parte, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, pero como te he dicho siempre, la creación de contenido, o al menos en nuestros perfiles, yo creo que lo que triunfa es la originalidad, el ser nosotros mismos y estar nosotros contentos con el contenido que hacemos, porque yo lo que no voy a hacer es contenido solo para que se haga viral, para que consiga buenos números. Creo que eso no es lo principal, creo que vamos a hacer lo que nos gusta y luego que pase lo que tenga que pasar. Pero yo creo que si hacemos lo que nos gusta a nosotros, les va a gustar a los demás. Que sí, yo también, igual que decía Andrea, también me quiero centrar en este viaje y estar un poco más presente en las actividades y en lo que está pasando en el momento y no estar todo el rato pensando en contenido, que al final lo haremos y pues nos haremos fotos, nos haremos vídeos y todo. Pero eso, aprovechar un poco de la suerte que tenemos de estar en este pedazo de viaje, que vamos ahora también a un hotel muy bonito, muy bueno, haremos actividades muy chulas. Y eso, aprovechar y disfrutarlo y ya está. Y yo creo que lo demás, el contenido en estos días saldrá bastante orgánico y acabaremos haciendo algo sin darle demasiadas vueltas. Creo que haremos algo bonito y de nuestro estilo, que al final es lo importante. Que esto muchos de vosotros no lo sabréis, pero realmente los creadores de contenido pues también tenemos estrés, que no es solo esto, encender la cámara y... Estas semanas no sé qué me está pasando, que he caído mucho en la rueda de compararme. Y es que así nunca voy a ser feliz y nunca os voy a entregar contenido original a mí. Y tengo que mantenerme fiel y decir, da igual lo que hagan los demás, tú eres tú, tira para allá y tunnel vision, ¿sabes? Que yo creo que en todos los trabajos es normal compararse con la gente que se dedica a lo mismo que tú. O sea, creo que es normal ver un poco pues lo que están haciendo y si ves a alguien que está haciendo algo que a ti te gustaría, pues intentar luchar por ello y llegar a eso. Pero es lo que te decía también, que no es, o sea, estamos en un muy buen momento de nuestra vida ahora mismo, laboralmente y todo, y creo que no nos podemos quejar tampoco. O sea, claro que queremos más, siempre vamos a querer más, pero estamos en un punto muy bueno que si nos dijeran hace 3 años que estaríamos hoy en Londres con Valentino Beauty haciendo este viaje como está empezando ya, pues dirías, si vieras a otra persona haciéndolo, dirías, jope, esa persona quiero ser yo, y ahora estás siendo tú esa persona. O sea, tampoco se puede ser así. O sea, nos hemos de centrar en nuestra vida y cada uno tiene un ritmo y cada uno consigue las cosas cuando las ha de conseguir. A mí no me gusta tampoco conseguir las cosas demasiado rápido, rollo ir de 0 a 100. Sí, hay creadores de contenido que pasan de crearse un perfil de la nada a que se lo hagan virar un par de posts y de repente estar en todos los desfiles, trabajar con todas las marcas, no sé qué. Y hay otros que se tiran años y años y años, pues hasta que consiguen eso. Pues a mí no me importa ser de los que llevan años y años, porque también es un trabajo que me gusta, que nos gusta, que disfrutamos y llevará el tiempo que tenga que llevar. Es que la amargura de todo es compararse, porque si no te comparas ves lo que tienes y hay que cambiar la comparación por el agradecimiento y el presente. O también la comparación, pero compararte contigo mismo. O sea, compárate contigo en los otros años, ¿sabes? Cómo estabas hace un tiempo y cómo estás ahora. Y verás que has avanzado mucho. Después de esta sesión psicológica con Diego Velasco, que aunque no hable mucho en TikTok y en Instagram, muchos le juzgáis, es una persona muy sabia, una persona muy constante y con un carácter muy fuerte. Y a mí me va muy bien hablar contigo. Así que nada, estamos listos para el viaje. Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham.
Bueno, ya estamos en la habitación del hotel. Hemos dado una vuelta por la tarde, que teníamos un ratito libre. Y he ido a Liberty, que es un centro comercial de Londres que me gusta, a comprar maquillaje de una chica que es maquilladora que me encanta, pero no vende en España. Y he dicho, ya que estamos aquí, tengo que ir a comprarme esto. He comprado maquillaje de Lisa Eldridge. Y me han regalado un neceser de maquillaje y me hace ilusión como hacer un vídeo probándomelo. Vamos a espabilarnos porque Diego está en la ducha. Cuando me vea grabar, Dios, me va a meter una bronca. Ya nos hemos dado una pequeña vuelta por Londres. Ahora toca prepararse para la cena. Andrea está aquí grabando un vídeo para TikTok. Mirad qué setup que nos traemos desde casa aquí con las luces, trípodes y todo. Primera cena del viaje. Y ya estamos listos, y vestidos, y arreglados. A ver qué llevas tú, Andrea. Bien, yo llevo esta americana que es de Diego, es de la marca Rowan Blazers. Este bolso me encanta, es de una marca italiana, FRP Collection, y es que es ideal para llevar en ocasiones así. Mi falda Globo es de Parfois, y si sois fieles, la conocéis más que a vuestra madre. Y estas botas también las debéis conocer porque son las Courrèges, que son más incómodas que un cartón. Pero mira, para la ocasión, pues vamos a sufrir un poco. Tú, Diego, ¿qué llevas? Que estás muy guapo. Pues yo no sé si iba un poco informal, o sea, no sé de qué rollo era esta cena, pero bueno. Llevo este Letterman que me compré hace poco, que es de 1920, muy bonito. Luego encima llevo esta gabardina de Manzi. El pantalón es de Comme des Garçons, que lo tengo desde hace ya bien de años y me encantan. Y las botas son de Polo Ralph Lauren, que vienen perfectas porque hace un frío que pela. Me habéis de ayudar a convencer a Diego de que no lleve tantas gorras porque se tapa la cara bonita que tiene y se acaba de cortar el pelo, que le queda súper bien. Mira qué guapo. Pero yo cuando llevo el pelo corto sí que me gusta llevarlo así sin gorra. Es sobre todo que lo llevo con gorra cuando tengo el pelo largo, porque me molesta el pelo en la cara. ¡Nos vamos! Llegó la mejor parte del día, desmaquillarse. Mi piel está fatal. Hemos ido a cenar en un restaurante que se llama Sketch, que yo conocía por fotos en el baño muy famosas. Insertar foto. Quizá os suene, pero es un baño, es un restaurante que se hizo muy conocido por su baño. Hemos cenado allí y mañana nos toca día de actividades culturales. Me ha dicho la chica de Valentino que tenemos una visita privada en el Tate Modern, creo que se llama. Yo nunca he estado, tengo muchas ganas, visita cultural, we love it. Y luego vamos al London Eye, que allí sí que he estado. No sé si, creo que fui con el cole al London Eye, con el colegio, si no me equivoco. Y luego ya por la tarde-noche es la gran fiesta, gran evento, que se ve que van a ver como celebrities, DJs famosos y esas cosas. También mañana nos dan la oportunidad de que nos maquillen y nos peinen. Y yo que me peinen me gusta, tampoco buscaré algo muy complicado. Pero que me maquillen me cuesta, porque si no sé quién me maquilla, a veces cuando, no sé, si tengo que hacer mis propios vídeos y mi contenido y tal, y alguien me maquilla y no me deja guapa, sé que estaré muy incómoda. Entonces, la verdad es que no sé, ya veré mañana en el momento, a ver. He estado reduciendo mucho mi skincare routine estas 2 últimas semanas, ya que mi piel está tan reactiva. He decidido que lo mejor es
sacar productos y os voy a enseñar los 3 que estoy usando y que hacen que mi piel se sienta bien. Me he limpiado con el gel Bioderma Sensibio. El agua micelar de Bioderma es un producto súper icónico y que realmente funciona por lo que dice. Creo que es muy útil si quieres desmaquillarte en tu día a día o si quieres por la noche lavarte la cara, sacarte tu crema solar y que tu piel no se sienta tirante. Ahora la tengo aquí en formato viaje. Por encima me pongo este spray también de Bioderma de la gama AR Sensibio antirrojeces. Este me lo pongo tanto de noche como por la mañana. Me pongo mucho. Y luego me está encantando usar esta crema que la tenía olvidada en mi baño. Es de la marca coreana Dr. Jart. Es de la línea Ceramidin, que es una línea que ayuda a reestructurar tu barrera cutánea. Porque creo que un problema que yo tengo es que tengo la barrera cutánea un poco fastidiada y desequilibrada. Y esto me lo he puesto por las noches y a la mañana siguiente me estoy levantando súper bien. Lleva 5 ceramidas y pantenol, que dicen que el pantenol no sé qué ingrediente es, pero dicen que va muy bien para calmar la piel. Y de la misma línea también tengo el Lip Balm, que este queda muy bien si quieres como llevar un clean look en la cara y llevar un poquito de hidratación muy sutil, que no sea como un gloss muy heavy de maquillaje, sino como una hidratación de skincare. Este es muy bueno. No me queda batería en la cámara, así que os tengo que despedir yo ya por aquí. Buenas noches y os vemos mañana. Otro día en Londres. El abrigo que me voy a poner hoy es para morirse. No sé realmente si se llega a apreciar en cámara la inmensidad y preciosidad de este abrigo largo. Es el único en el mundo que hay con estos colores, hecho para mí por la marca Mietis, que ya os he hablado de esta marca. Es una marca de Barcelona especializada en bolsos y chaquetas muy chulas de colores con mucha artesanía. También llevo este bolso que es suyo, el tatito blanco. Tenía muchísimas ganas de poder estar en Londres con este pedazo de look. Y a conjunto Diego compró unos guantes en vintage, que son estos de aquí, en azul y naranja. Oh my god. ¡Qué guapo, mi niño! ¡Estás guapísimo! ¡Estás guapísimo! ¿No crees que debería ir con este look por la noche? No, yo creo que la noche es mejor el otro. Hola, hola, buenos días. Ya que estamos en Londres, he decidido vestirme como un real London gentleman. Así que me he vestido con un traje de 3 piezas, que es este chaleco, el pantalón y la chaqueta que ahora os enseño. Me he puesto abajo esta corbata, que es muy bonita, de Polo Ralph Lauren, que tiene ilustraciones así de jugadores de cricket. Me encanta la combinación de verde y amarillo. Lo siento si tengo la voz un poco rara, que sigo un poco malo. Me pongo la chaqueta y os enseño cómo queda. Y os enseñamos los looks finales de Andrea y mía, que vamos un poco diferentes, pero no pasa nada, porque así es la vida. Aquí está la chaqueta. Este traje es increíble y es de una marca que creo que era de aquí del Reino Unido. Se llama Cathcart. Me compré este traje hace ya un tiempo y es mi favorito. ¿Quieres decir algo? The look comes with the shades. No, Yes, no, yes. no. Only with the shades. Only, Es, only. es un meme de Rosalía. Oh, okay. It's giving Willy Wonka, la fábrica de chocolate. It's giving a lot of things. Y así nos vamos a dar una vuelta por Londres. Panic on the streets of London. A ver, yo Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself, and the blessed DJ, because the music he constantly play says nothing to me about my life. And the blessed DJ, sí te queda muy bien, because the music he constantly plays. Yeah, wow. Y un poquito también
Vamos a recorrer la zona de Regent Street. Cerca también de Regent Street se encuentra Piccadilly Circus y eso sería como la zona, el punto neurálgico, ¿no?, de Londres. Así que estáis muy bien ubicados y lo vais a conocer. Londres es una ciudad extremadamente grande. Es para que esto lo tengáis en cuenta que la forma mejor para conocerla es pues underground, muchas veces ir bajo tierra. Es la forma más rápida de llegar a los sitios. Al final es una ciudad que tiene casi 10 millones de personas y va creciendo. Y os digo que además es un crisol de culturas. Os llamará la atención toda la amalgama de razas, de lenguas que se escuchan. Son más de 100 idiomas los que hay en las calles de Londres. Y una ciudad que pues, tiene mucha tradición del pasado, del imperio, sobre todo el imperio británico. Lo que vamos a hacer ahora, a mí, yo creo que lo voy a pasar muy mal. Y mira que yo ya he subido al London Eye, pero tengo un vértigo. ¿Tú tienes vértigo, Diego? Yo aquí no, porque se ve muy seguro y muy firme la estructura. No sé qué No es decir. como un parque de atracciones esto. Hemos llegado al hotel y aquí está Andrea, la momia. La veis así en la cama, pero en una hora estará en una sillita que la estarán maquillando, peinando y todas esas cosas. Y estábamos teniendo una pequeña charla porque Andrea se agobió un poco. Pues nada, básicamente que en estos viajes pues nos sentimos un poco como fuera de... A ver, es que yo no me quiero quejar y no quiero... Odio como decir como que te sientes diferente o como pick me girl o lo que sea, ¿sabes? Pero le decía a Diego que me he puesto a llorar en el autobús donde vamos todo el grupo porque me siento un pez fuera del agua. Y no en plan mal, sino que a nivel social, pues Diego y yo somos personas calladas, reservadas, y no significa que lo esté pasando mal, ni que esté triste, ni enfadada, ni nada, ni que se aborde con la gente, pero disfrutamos de otra manera. Y la gente es muy social, muy activa, habla mucho. Y al tú no ser de esa forma, me agobio muchísimo, me como la cabeza, me coge mucha ansiedad, porque me siento diferente, siento que no estoy haciendo suficiente, que no es verdad, porque como dice Diego, yo hablo con personas de uno a uno, pero no en grupo. Si somos un grupo muy grande, yo no voy a hablar. Diego y yo, al ser más callados en un grupo más activo, me sabe mal crear como tensión o que la gente se piense que o estamos tristes o enfadados o pasándolo mal cuando no es el caso, o que la gente de la marca se piense que no queremos estar aquí o que no estamos a gusto, que no es el caso, pero disfrutamos las cosas de otra manera y somos muy callados y me hace sentir un poco como mi adolescencia, como mi juventud, que tampoco nunca he ido de fiesta, nunca me he unido a los grupos del cole de fiesta. Entonces, como no te unías en esos momentos de fiesta, siempre no acababas siendo parte de esos grupos de amigos que se conocían y hacían mucha más conexión de fiesta porque tú no estabas en esos momentos, ¿no? Y me he sentido un poco igual, como siendo como una adolescente, como que no participa en la fiesta, no participa de cierta manera o con cierta actitud, y me hace sentir fatal, me hace sentir una mierda, me hace sentir que... no sé. Y yo lo que le decía es básicamente que yo la entiendo muy bien. Que yo la entiendo muy bien porque soy de la misma... Yo tengo la misma forma de ser, incluso peor por 1000, porque
si Andrea es callada, pues yo soy mucho más callado y me cuesta mucho socializar a mí, me cuesta mucho hablar con la gente. Lo que le digo a Andrea es que al final, o sea, que es muy bonito también tener una personalidad diferente. O sea, no hay cosas que estén bien ni mal, o sea, puede ser de una forma u otra, puedes hablar mucho, puedes hablar poco, pero al final has de ser como eres tú y que no hay que forzar las cosas, o sea, es... No tiene nada de malo, yo creo que tampoco ponemos malas caras, ¿sabes? Yo soy una persona poco expresiva también. Hay gente que me ha venido y me dice, o amigos que incluso, que se piensan que no les caigo bien o que tengo un problema con ellos o algo por mi forma de ser, porque me paso la mayoría del día así, con esta cara. Y eso no significa que esté triste o que esté enfadado contigo ni nada. Es que estoy en modo Diego. Creo que tampoco es justo eso, porque creo que yo digo, te conozco mucho y conmigo te abres mucho. En el fondo ni tú ni yo somos personas tan serias, tú y yo somos personas muy divertidas, pero necesitamos un nivel muy grande de confianza y de profundidad para enseñar esa parte de nosotros. Y es, por ejemplo, en casos así como en grupos grandes con gente que hemos visto 3 veces en nuestra vida, que esa parte divertida nuestra no la vamos a sacar porque no tenemos confianza ni comodidad, pero no significa que tú seas una persona seria. Tú eres el payaso más grande que conozco en la vida, pero solo lo eres con personas o momentos en los que tienes comodidad y confianza. Y si no, no lo vas a forzar y no se fuerza y ya está, pero... Pero y no tiene nada de malo eso. O sea, no tengo por qué sacar el máximo de mi personalidad con cualquier persona con la que me cruzo en mi vida. A mí me gusta pues tener ese, o sea, resplandecer al máximo cuando estoy con alguien que me siento realmente cómodo y tengo esa confianza. No tiene nada de malo. Sí que hay otra gente que pues de primera se cruza con alguien que no conoce en la vida, que le acaban de presentar y ya está haciendo bromas, ya está hablando un montón, haciendo 1000 movidas. No tiene nada de malo ser diferente, ser más reservado, guardarte esta otra parte de ti para un momento que sea más íntimo, más cuidado, no sé. Yo le digo a Andrea que no pasa nada, que está muy bien cada uno tener su personalidad, que si fuéramos todos iguales y fuéramos todos así hablando tan alto y hablando todo el rato sin parar y tal, pues que el mundo sería aburrido. A mí me gusta la gente que... No, me gusta la gente que tiene su personalidad, la gente que... Tampoco hay que forzar el ser diferente. O sea, nosotros somos así porque lo somos y ya está. Y no hay que forzar ser callado ni nada. Yo admiro mucho a la gente que es más extrovertida y que tiene confianza sin conocerme. Y yo también. Hacer bromas, digo, joder, ojalá yo tuviera esa confianza, pero es que Sí. no me sale. Ya, y a mí tampoco. Y por esa misma razón, pues nos hemos de dejar de rayar. Y está bien ser uno mismo. Y quererte a ti mismo, confiar en ti mismo y ya está. Y que todo va a estar bien. A todo esto tenemos esta fiesta esta noche, que hoy es la noche donde nos vestimos de lila. Bueno, yo voy full lila, Diego solo tiene su toque lila. Yo tengo glam a las 6, me van a hacer el pelo y maquillar, no sé si me voy a maquillar yo o me van a maquillar ellos. Y luego tenemos que grabar un vídeo para Valentino con el perfume y el outfit para nuestros TikToks. Y luego ya, pues eso, la fiesta. Aunque yo le he preguntado a la chica de Valentino, porque los transfers de vuelta eran a las 2 de la mañana. Pero bueno, yo ya le he preguntado para asegurarme si podríamos volver antes a la habitación del hotel. Porque mañana sí que me gustaría aprovechar la mañana para hacer algo de contenido orgánico. ¿Tú te vas a duchar ahora? Yo también me tengo que duchar. Y hasta aquí el mensaje del rey. No, y hasta aquí la terapia de hoy. Que vivan las personas, todas las personas, seas como seas. Más callado, más hablador. Si hablas demasiado, por favor, no hables tanto. Es broma. Y no hagas las cosas por compromiso a lo que piensan los demás. Sé tú mismo, sé original, que la vida te va a llevar lejos. Bueno, estoy procediendo a ir al Glam Room que el equipo de Valentino nos ha puesto para que nos hagan pelo y make-up. Me han dicho que vaya con las ideas claras y mis referencias claras, así que he buscado un poco en Pinterest referencias de los años 2000, años 90. He conseguido más referencias de los años 90 que no de los 2000. Estaba pensando el pelo que me hicieran tipo Jennifer Aniston. He cogido como estas referencias porque aunque no lo parezca yo ahora tengo flequillo, pero no los tengo estilizado. Como un pelo tipo Jennifer Aniston escalado y muy liso por delante, pero que entre como hacia mi cara, tipo un poco así. Y si no, les diré un blowout estilo 90 y ya está. Y de maquillaje, no sé. Le he puesto un poco de así, 2000ero, juicy. Bueno, me voy que llego tarde. Vamos a ver qué me depara este Glam Room.
Casi nada. No, pero 6 años contando COVID. Ah, vale. Que For my skin, I like it like as lighter as possible, not in color, but like yeah. We can do just concealer. Bueno, 20 minutos para que nos recoja el transfer. Diego y yo acabamos de grabar nuestros TikToks, pero los hemos de editar para que nos lo validen y yo lo he de subir. Y claro, en España es 1 hora más tarde, entonces lo subiré a TikTok súper tarde. Bueno, no hemos cenado nada, no hemos comido nada, vamos a beber algo and we have to hurry up. Lo que tenemos de comida en la habitación es este pastel de chocolate que nos trajeron ayer. ¿Será nuestra cena hoy? Who knows? Ah, tenemos Pringles y patatas. Qué buena alimentación. Ala, y me abres mi tónica. Es una tónica rosa cítrica. A ver cómo está. Has hecho mucho ruido tú. Tú también has hecho mucho ruido bebiendo. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada. Bueno, nos vamos hacia el evento principal de este viaje. Deseadnos suerte. Seguro que será muy bueno. Y habrá mucha gente. Sí. Y celebrities. Estaré echando el ojo. Luego os contamos. Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada, tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar y romper a llorar, lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Nos retiramos oficialmente a la 1 de la madrugada. Not bad. Yo me lo acabo pasando bastante bien. Hay un DJ y una cantante que me da pena que no voy a ver, que son Jamie XX y Jessie Ware. Qué fuerte que los pudiera haber visto esta noche, pero es verdad que nos tenemos que retirar porque mañana por la mañana, que es el único tiempo libre que tenemos, a las 12 tenemos que ir al aeropuerto y antes a mí me gustaría que Diego me ayudara a grabar un contenido orgánico. Me lo he pasado bastante bien, la verdad. He bailado con Dieguiño. Bueno, Dieguiño no ha bailado. ¡Ay! Dieguiño no ha bailado, pero bueno, yo he bailado a su lado. Y me lo pasé bien, la verdad. Buena música, buen ambiente, buena gente, muy bien organizado, muy chulo. La verdad es que Valentino se le ocurre un montón. Desde que yo fui al primer viaje el año pasado con ellos, se le ocurren un montón. Y nada, una pena que nos tengamos que ir más pronto, pero bueno, hay que cumplir como creadores de contenidos y mañana queremos aprovechar. Pero ya se notaba que se había ido bastante gente también. Sí. Porque al principio había un montón de gente. Había mucha gente. Pero bueno, muy buena experiencia, la verdad, con Valentino. Muy buena experiencia, muy chulo. Así que nada, nos vamos ya. Nos vamos a dormir. Hemos grabado vídeo, hemos subido, hemos cumplido, nos hemos pasado bien. ¡Mua! Ya está.
Good morning. Pedazo de desayuno que nos han entregado. Wow. Cabin crew, take your seats for takeoff. Bueno, sus servidores ya llegaron a su casa. Hemos aterrizado en Barcelona. Tengo los oídos súper tapados. Pero este vuelo se me ha pasado muy tranquilo. Me he descargado lo que me quería descargar en el vuelo de ida, me lo he descargado. Me he puesto a mirar esa serie, un par de capítulos. Y se me ha pasado muy bien. ¿Tú qué tal? Yo he acabado mi película. Ah, película malísima, por cierto. Sí, la verdad que terrible. Lo sabía, No, que era sí, sí. mala. Es que Diego tiene el peor gusto en películas. A ver, o es muy mala o es para gente demasiado lista y yo no lo he entendido. Una de esas dos. Espera, que tenemos que pasar pasaporte. Pues pasamos pasaporte.